7 de la mañana con 54 minutos. Avanzamos en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Nos acompaña ya en nuestros estudios Ángel Tipán. Él es presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, una entidad estatal. Esta entidad ha pedido investigar las expresiones de odio contra los indígenas. Según el Consejo, hay un incremento peligroso de expresiones con alta carga de regionalismo, racismo, discriminación y odio contra los indígenas. Señor Tipán, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Gracias por estar aquí. ¿Qué resultado ha tenido esta petición que ustedes han hecho de que se frene y se investigue estas expresiones de odio contra indígenas? Esto a raíz de las protestas de octubre pasado. Buenos días. En primer lugar, un saludo a todos los que escuchan Pichincha Universal y una precisión. Yo soy secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, ¿no? El Consejo está integrado por 10 consejeros, ¿no? 5 consejeros del Estado, uno por cada función, y 5 consejeros de la sociedad civil. Los 5 consejeros de la sociedad civil representan a pueblos indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio. Entonces, el representante legal efectivamente es el secretario técnico, en este caso mi persona. Sí, a raíz de los acontecimientos en octubre, toda la sociedad ecuatoriana fueron testigos de algunas expresiones, ¿no?, como las que se menciona en el documento. Lo que nosotros buscamos a través de este exhorto es hacer un llamado a la sociedad, al Estado, a sus 5 funciones, de que en primer lugar el artículo 1 de la Constitución nos dice que somos un Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Igual podemos seguir mencionando el artículo 10 de la Constitución, en donde nos dicen que todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos. De igual, el artículo 11 nos dice que no podemos ser discriminados, en fin. Entonces, lo que nosotros queremos hacer a través de este documento, a través de esta exhortación, es ese llamado a toda la sociedad, al Estado, a sus 5 funciones, y que debemos de trabajar de nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestras políticas tienen que estar orientados a dar contenido, a construir, diríamos, este artículo 1, ¿no?, de la Constitución, de ser un Estado plurinacional e intercultural. Ahora, ustedes han hecho público la preocupación que tienen por expresiones con alta carga de regionalismo, racismo, discriminación y odio a los pueblos indígenas que se dieron durante las protestas y que a raíz de eso, como secuela, se siguen dando. Y toman como centro inclusive la declaración que en algún momento hizo el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, cuando les envió al páramo a los indígenas que protestaban en las jornadas de octubre. ¿Cómo debe entonces destacarse esta preocupación que ustedes tienen? Nosotros nos preocupa porque en todos los niveles, ¿no?, y sobre todo en personajes que hacen liderazgo nacional, liderazgo político a nivel nacional, parecería que hay un desconocimiento, ¿no? Insisto, es fundamental para todos los ecuatorianos, por eso dije, un llamado a la sociedad y al Estado en sus 5 funciones a comprender, a darle sentido, a trabajar para que cumplamos el artículo 1 de la Constitución, de ser un Estado plurinacional e intercultural. Nosotros desde el Consejo vemos que especialmente los que generan opinión son líderes nacionales, como el caso que nosotros ahí nos referimos al exalcalde de Guayaquil. Esta convicción, estos principios, este mandato constitucional tenemos que no solo decirlo, sino en todas nuestras acciones, en todas nuestras acciones cotidianas, institucionales, en los movimientos sociales, incluso en todas, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos. Todas nuestras acciones, todos nuestros proyectos, todas nuestras políticas, dije yo hace momentos, deben estar orientadas a construir este Estado plurinacional, este Estado intercultural, que en el fondo, ¿qué es lo que busca? Que reconozcamos la diversidad, ¿no?, que reconozcamos las 14 nacionalidades, 18 pueblos, que esa diversidad lo comprendamos como una potencialidad y no como lamentablemente ahora todavía pasa, ¿verdad?, que es la diferencia ser considerado como una inferioridad, y eso no es así. La diferencia en nuestro caso, pues a través de, yo he dicho, de las 14 nacionalidades, hay que comprenderla como una potencialidad, ¿no?, para justamente construir un Estado plurinacional, es decir, donde reconoce pues diferentes cosmovisiones, diferentes formas de comprender la vida, diferentes tecnologías.
Eso es una riqueza, pero si es que no queremos entender esa realidad, pues vienen estas expresiones que lo que están es haciendo daño justamente esta necesidad de convivencia, de armonía, de respeto, insisto, dentro de la diversidad. Y ese tipo de expresiones lamentablemente no vienen solo de autoridades, sino también de representantes de medios de comunicación, que revelan no solo la intolerancia, sino que se pueden volver incluso peligrosas porque identifican la falta de conocimiento del tema que usted dice, la plurinacionalidad. Expresiones como indio encontrado, indio preso fomentan la intolerancia más hacia este sector o a este colectivo, a su criterio. Claro, insisto, es decir, cuando nosotros planteamos, ¿no?, a la sociedad y al Estado en sus 5 funciones, dentro de la sociedad también tendríamos que tener presente los medios de comunicación, ¿no? La ley de comunicación en el artículo 10 es muy expresa, ¿verdad?, cuando no hay que emitir mensajes discriminatorios, en fin. Pero lo que buscamos, insisto, es desde todos los espacios, ¿no?, desde todas las instituciones, incluidos los medios de comunicación, ¿verdad? Sí, desde el 2008 hemos acordado, hay un pacto social, podríamos decir, a nivel nacional, en donde reconocemos este Estado que es plurinacional e intercultural, reconocemos que el castellano, el quichua, el shuar son idiomas oficiales nacionales y reconocemos que en los diferentes territorios, cada nacionalidad, ¿no? Si hablamos de 14 idiomas, entonces en los diferentes territorios, pues estos idiomas deberían ser también respetados, escuchados. Entonces lo que buscamos es desde los territorios, ¿verdad?, recogiendo estas diferencias, he hablado de la cultura, de los idiomas, ¿no?, construir un espacio de respeto, de armonía. Caso contrario, no podemos avanzar. ¿Cómo se puede construir este espacio de respeto y armonía cuando vemos que a raíz de las protestas de octubre, muchos de los líderes indígenas están siendo procesados judicialmente? Sí, nosotros pensamos que, para construir este respeto, este espacio de armonía es necesario, insisto, reconocer la diversidad, ¿no? Eso nos invita a tener una visión a mediano y largo plazo, y en la cosmovisión andina nuestra visión es cíclica, es decir, si brevemente recordamos cómo se forma el Estado ecuatoriano, antes de ser república, antes de que llegue la conquista española, aquí ya habían pueblos, aquí habían civilizaciones, ¿no?, por mencionar algo, es decir, a nivel de Abya Yala, de América Latina, 30,000 años atrás están los aztecas, los mayas, los incas, civilizaciones que aportaron a toda la humanidad desde sus conocimientos, su tecnología, su ciencia. Eso no se valora. Entonces Ecuador, aquí igual, cuando llegan los españoles, aquí habían pueblos, ¿no?, que tenían obviamente cultura, que tenían identidad, que tenían ciencia, tecnología, ¿verdad? Eso tendríamos que reconocerlo, tendríamos que valorarlo. Solo así pensamos que ya la Constitución va a dejar de estar solo en un documento, en un libro, y vivir en el día a día. Ese es el gran desafío. Pero lo importante aquí es el reconocimiento de la diversidad, ¿verdad? Y quienes estamos en las instituciones públicas estamos llamados para estar en contacto permanente con esos territorios, identificar esas diversidades, esas diferentes cosmovisiones, ¿no es cierto?, y desde ahí pues construir este Estado ecuatoriano que es plurinacional e intercultural. Pero usted no comenta lo que le pregunta a mi compañera. Indio encontrado, indio preso. ¿Qué le parece? Es manifestación de un racismo, ¿no? Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso, por eso hacemos esta exhortación, ¿no? Nelson Riascos, docente de la Católica, él plantea que hay 2 tipos de racismos, un racismo blando, que es aceptable, ¿no? Por ejemplo, entonces, si ven a un indígena haciendo música de ayahuama, bailando, le aplauden todo, pero en el momento que el pueblo indígena se manifiesta ante la sociedad ecuatoriana y ante el Estado, reclamando, siendo sujeto de derechos, siendo sujeto político, entonces ahí no está bien, ahí ya no se aplaude, ¿no? Entonces ahí se dice, es violento, vuelvan a que se queden en el páramo, indio preso, etcétera. Entonces es manifestación de racismo, ¿no? Entonces contra eso es lo que como consejo nosotros hemos hecho, esta exhortación. Pero lo que buscamos es que entre todos, sociedad y Estado, ¿verdad?, en los diferentes espacios, desde los diferentes espacios,
en nuestro accionar diario contribuyamos a que haya respeto, reconociendo la diversidad. Ahora, el relacionamiento del sector indígena con otros sectores sociales es importante para construir esa plurinacionalidad y esa comprensión de un Estado que está compuesto por un montón de gente que está involucrada en ese Estado, pero los acuerdos que se pueden llegar por debajo de la mesa son los que efectivamente no permiten que esa comprensión de ese relacionamiento sea objetivo, porque hay sectores del sector indígena que negocian por debajo y que ponen en entredicho justamente lo que el sector indígena debería proponer en términos de una comprensión social de cuál es el rol y el papel del sector indígena en el Ecuador. Caso concreto, lo que acaba de suceder con el prefecto de las FAIP, una negociación directa con el gobierno nacional, directa, después de que están siendo perseguidos, vilipendiados, enjuiciados, insultados, etcétera, etcétera, y otros sectores o dirigentes, altos dirigentes del sector indígena. Ahí se complica la situación de lo que usted está planteando. Sí, yo haría dos consideraciones. La primera, haciendo referencia al hecho que fue, es decir, el pueblo ecuatoriano es muy inteligente, ¿no? A raíz del decreto 883 hay un anuncio de un paro, se va agudizando las cosas, luego hay un levantamiento y ya después hay una insurrección nacional, es decir, ya no está solo el pueblo indígena, no están solo los choferes, fue la ciudadanía en general, ciertamente como con más fuerza en Quito por ser la capital de la República, entiendo, pero fue una manifestación de todo el pueblo ecuatoriano, ¿no? Que en un momento estuvo pues liderado por el movimiento indígena. El movimiento indígena, responsable ante esa situación, arma un parlamento popular y levanta una propuesta. Es una manifestación de que desde estos espacios también no solo se está haciendo observación a la gestión, al modelo económico, sino también levantando una propuesta, ¿no? Entonces, eso quisiéramos entender, que el pueblo ecuatoriano, muy inteligente, ¿sí?, articula, y ya no es solo un pronunciamiento del movimiento indígena, sino de todos los sectores populares. Hay una propuesta que ha sido entregada en la Asamblea, por ejemplo, ¿verdad? Con respecto a la siguiente pregunta, el caso del prefecto de la SUAY. El prefecto de la SUAY es de elección popular, ¿no? El Azuay, como las otras provincias, son gobiernos autónomos descentralizados. De lo que hemos podido escuchar, y lo que está es hablando con el ministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y entre uno de los puntos, si no me equivoco, se ponen de acuerdo para que las políticas que está impulsando, los programas y proyectos que está impulsando el Ministerio de Inclusión Económica y Social puedan ser presentados en las comunidades. Eso me parece saludable, porque lo que se está es poniendo de acuerdo con el con el prefecto de la SUAY, que es un gobierno autónomo descentralizado provincial. Me parece es un buen signo, es decir, de que el Ejecutivo, el gobierno nacional, se acerque y converse con el prefecto de la SUAY, que también es gobierno autónomo descentralizado provincial. Es lo que conocemos. Ahora, en lo que usted me dice, por debajo de la mesa, no podría yo, desconozco. Señor Tipán, y estas brigadas que coincidencialmente después del paro aparecen para tratar de llegar a los líderes de las comunidades con el mensaje del gobierno, con dádivas, etcétera, o sea, que no es para nada oportuno, porque están recién saliendo de un problema sentimental, incluso por la pérdida de vidas humanas. Y resulta que las brigadas del gobierno se acuerdan que existen estas comunidades y empiezan a visitarlas. Y por eso ha generado hasta cierto punto rechazo en algunos sectores indígenas. Sí, por ejemplo, los casos que han sido de conocimiento nacional en Cotopaxi y Antigua, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, volvemos nuevamente a la Constitución. Los artículos 56 y 57 de los derechos colectivos, ahí están reconociendo nuestras formas de organización en cuanto a pueblos indígenas, ¿no es cierto? En este reconocimiento de la organización también están los gobiernos comunitarios, ahí están los cabildos. Entonces, lo que se busca es que haya precisamente esta comunicación, esta coordinación. Y por supuesto, la problemática, ¿verdad?, no es coyuntural. Hay que recordar también que en julio del 2017,
el pueblo indígena inicia un diálogo con el gobierno, empiezan a trabajar un diálogo que no ha dado resultados de acuerdo a los mismos líderes indígenas. Sí, comienzan a trabajar un diálogo. Hay varias mesas temáticas, una de ellas es la de educación, que creo que la que más ha avanzado. Se plantea el transporte comunitario, por ejemplo, se plantea también una nueva forma de producción agropecuaria, se plantea la economía comunitaria como una alternativa. Es decir, los temas, la problemática está puesta en la mesa. El Estado, cuando digo Estado me refiero a las 5 funciones del Estado, tienen que responder. Ahora ciertamente pues a veces se enredan por estos procesos medios burocráticos, pero con lo que se está haciendo en este momento, si es una respuesta coyuntural, no vamos a tener resultados positivos. Hay que retomar el diálogo que inició el movimiento indígena en julio del 2017, cuando precisamente iniciaba el gobierno del licenciado Lenín Moreno. Se puede retomar el diálogo, Guacho, se puede retomar el diálogo cuando tienen a los líderes procesados. Exacto. O sea, ¿cómo dialogan si están procesados? Si por un lado los amenazan con llevarlos a la cárcel, ¿cómo pueden dialogar así? Insisto, el pueblo indígena es muy inteligente. Hasta ahora hemos visto, se está dando manifestaciones de salir de este empantanamiento, podríamos decir. Hay esta propuesta que hizo a través del Parlamento Popular, es una manifestación de que si quiere hay una propuesta, ¿no es cierto? Con la presencia del gobierno en las comunidades, lo que está diciendo es, hay autoridades, hay gobiernos comunitarios, coordinemos, ¿no? Si está dando manifestaciones ahí es importante. Por eso yo al inicio dije que es un llamado de sensibilización, este exhorto es a la sociedad, al Estado y sus 5 funciones, para entre todos ir generando condiciones de que podamos salir, ¿no es cierto? Y como ustedes mismos lo han dicho, el diálogo deje de ser tenga resultados efectivos. Consideramos que eso es posible. El pueblo indígena, ustedes recordarán, pues no es ahora, viene de décadas atrás, en ese sentido ha sido persistente y ha ido alcanzando resultados, ¿no? Caso concreto, para demostrar que sí es posible, tenemos la educación intercultural bilingüe. Sí, inicia en la década de 1940 con Dolores Cacuango, en fin. Ahora ya hay una secretaría, es decir, ha pasado décadas y el Estado ha sido capaz de comprender. Pienso yo que los otros temas que han sido planteados van a tener, esperamos, mejor dicho, ¿verdad?, que tengan ese camino, pues, porque, insisto, para que haya este espacio de armonía, de respeto, de convivencia entre todos los ecuatorianos, siempre reconociendo y respetando la diversidad. Bueno, ¿hay o no criminalización de la justicia por el sector indígena? De la protesta social, perdón. Están persiguiendo a los dirigentes indígenas. ¿Hay o no criminalización? Están persiguiéndolo, les están enjuiciando, hay amenazas de prisión. ¿Hay o no criminalización de la protesta? Le pregunto a usted. Mira, nosotros estamos haciendo esta exhortación a la Fiscalía, estamos haciendo esta exhortación a la justicia. Son las instituciones, ¿no es cierto?, que tienen que investigar, que tienen que, igual que han hecho con otros actores políticos también. No, hay algunos que están presos porque son perseguidos políticos. Ya, entonces, y lo mismo pasa con los dirigentes indígenas. Entonces, son estas instituciones las que tienen que efectivamente decir, ¿no?, sacar las respectivas conclusiones. Nosotros como consejo no somos los llamados a juzgar. Lo que estamos es presentando los hechos, ¿no?, donde no se está cumpliendo, ¿verdad?, algunos derechos colectivos, por ejemplo, y exhortando para que las instituciones respectivas dentro de sus campos de competencias pues tengan que actuar igual, con la misma celeridad, con la misma efectividad que han hecho con otros sectores. Le queremos agradecer al señor Ángel Tipán, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, que nos ha acompañado durante esta entrevista aquí en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Gracias, señor Tipán. Muchísimas gracias. 8:13, hacemos la pausa y luego vamos a hablar sobre la realidad que vive Colombia.